Bueno, hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la televisión analógica principalmente, y también un poquito sobre la televisión, la TDT, ¿verdad? Televisión de transmisión digital. Bien, vamos a definir primeramente la palabra televisión, ¿verdad? ¿Qué significa? Es, es una, es un híbrido del griego y del latín que significa ver a distancia, ¿verdad? El concepto de la televisión entonces es ver a distancia, es decir, de la de poder transmitir la información de vídeo a través de la distancia y poder ver en forma simultánea prácticamente, ¿verdad? Y los primeros intentos para la transmisión de la imagen ya se veía desde el 1884, como pueden ver ahí, un científico ruso, Polnikov, empezaba a experimentar con un dispositivo que llevaba su nombre, ¿verdad? El disco de Nikov. Este más bien era para un primer intento para tratar de transmitir la información de la luz o la información del vídeo, ¿verdad? Ya en esa época ya existía, digamos, la transmisión del sonido de la radio. Al principio del siglo XX ya era toda una realidad, pero la televisión en sí aún no existía, ¿verdad? Sí ya había, digamos, cine, películas que se podía, digamos, grabar en cintas magnéticas y poder reproducir, ¿verdad? Pero todo eso aún no se podía transmitir en el aire, ¿verdad? Si uno quería ver una película o una noticia, tenía que ir en un salón de cine, ¿verdad? Para ver, digamos, ya materiales que ya se habían grabado previamente, ¿verdad? Pero no en forma directa, digamos. Bien, el disco Nikov es, es un dispositivo totalmente mecánico, consistía en un disco, así como se ve en la imagen, un disco que giraba a alta revolución, que tenías pequeñas perforaciones y a medida que iba girando el disco, esas perforaciones iba cubriendo así las imágenes, digamos, y iba capturando punto por punto la imagen que se estaba observando. Y cada punto de la imagen lo convertía en pulsos eléctricos, ¿verdad? De esa manera convertía la señal de vídeo o la luz en pulsos eléctricos. Iba capturando punto por punto de una imagen, eh, y de esa manera lo convertía en señal eléctrica, y esa señal eléctrica sí se podía transmitir en el aire, ¿verdad? Una vez que se procesa, una vez que se modula una frecuencia, se lo puede transmitir en el aire. Bueno, realmente este sistema no... fueron los primeros intentos, ¿verdad? En los años 20 ya se realizaron las primeras pruebas y ya existían algunas estaciones de TV en Estados Unidos, como Europa, ¿verdad? Que utilizaba este sistema del disco de Nikov. Pero el problema con este era un sistema totalmente mecánico. No, digamos que tanto el transmisor como el receptor tenía que estar totalmente sincronizado, ¿verdad? Totalmente sincronizado, y eran un dispositivo totalmente mecánico, ¿verdad? Que constantemente se desajustaba. Y eso hacía que la imagen se distorsionara un poco, que siempre tenía problemas, ¿verdad? Y a la vez que era muy ruidoso también al estar trabajando porque giraba a alta revolución. Bien, y ahí vemos la imagen de un receptor de TV. Es como un pequeño mueble, ¿verdad? Como pueden ver, y aquí está el disco. Y la pantalla era algo circular así, muy pequeñita. Ahí se podía ver la imagen en blanco y negro, ¿verdad? O sea, el aparato en sí era gigantesco, pero la imagen, la pantalla en sí era chiquitita, ¿verdad? Es esta forma circular que se ve ahí, que sería la pantalla de la TV. O sea, serían los primeros receptores de la TV. Esto ya en el año 1929 más o menos.
Bueno, después aparecieron más científicos que iban, digamos, desarrollando otras tecnologías. Por eso es que no podemos decir que la invención de la televisión no se le puede, digamos, adjudicar a un solo científico, sino más bien es una tecnología que se iba desarrollándose, eh, y cada científico iba aportando algo nuevo, ¿verdad? Entonces es una tecnología que iba desarrollándose poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, Vladimir Cosma en 1923 inventó el iconoscopio, precursor de la pantalla de la televisión moderna. El iconoscopio es este dispositivo que vemos aquí, que es un tubo de vacío que contaba con una placa donde recibía la luz, y a medida que la luz incidía en esta placa, la iba convirtiendo también en pulso eléctrico, en electrones que salía disparado de la pantalla hacia los cañones. Este sería el cañón por donde está saliendo la señal de video, pero como pulsos eléctricos, como electrones, ¿verdad? O sea, es decir, la luz que incide de este lado lo convierte en haz de electrones y finalmente sale del cañón, ¿verdad? Es un tubo de vacío. Gracias a este dispositivo también se pudo desarrollar y fabricar los tubos de rayos catódicos, que sería ya la parte de la televisión moderna, la televisión totalmente electrónica. Rápidamente esto ocupó, digamos, o desplazó a la anterior tecnología, ya que es un sistema totalmente electrónico, ya no tenía partes móviles, ya, partes mecánicas. Bueno, y a partir de allí, a los inicios de los años 30, en Estados Unidos ya empiezan eh, a aparecer, digamos, las primeras grandes televisoras, como es la CBS, también la RCA, ¿verdad? Las primeras grandes transmisoras de TV. En 1927 se desarrolla un ingenioso truco de la televisión que elimina el parpadeo, eh, y se conoce como el barrido entrelazado. O sea, Schroeder es el inventor de este sistema de barrido. Bueno, ¿cuál es el inconveniente con la televisión? Al ir, digamos, reproduciendo fotogramas tras fotogramas. En realidad, ver la televisión es una ilusión, ¿verdad? Es una ilusión, porque realmente nos hace creer que estamos viendo imagen en movimiento. Pero realmente lo que está pasando ahí, que va pasando fotograma tras fotograma, ¿verdad? Con un sistema de barrido de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, como escribir, digamos, en una hoja. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se va explorando la pantalla, la imagen, y así se va dibujando, digamos, la imagen. Y eso tiene una velocidad de reproducción de fotograma que es de 25 cuadros por segundo o 30 cuadros por segundo, dependiendo del sistema. Bueno, entonces ver televisión en realidad es una ilusión. O sea, nos está pasando imágenes, fotogramas en alta velocidad y nos hace creer que estamos viendo imágenes en movimiento. Bueno, las primeras televisoras entonces transmitían un sistema a una velocidad de 25 cuadros por segundo, pero aún digamos, con esa velocidad persistía un efecto de parpadeo en la imagen, un efecto de parpadeo en la imagen. Entonces, con el fin de eliminar ese efecto, Schroeder inventa el sistema de barrido entrelazado. Y eso vamos a ver más adelante, le voy a explicar en detalle en qué consiste el barrido entrelazado. Bueno, a partir de 1933 entonces ya aparecieron los tubos de rayos catódicos, el famoso TRC, que hasta hoy día sabemos que hay todavía televisores que funcionan con este tipo de pantalla, los televisores análogos que conocemos, los famosos televisores tubo que comúnmente se le dice, ¿verdad? Ya imagínense desde 1933 hasta hoy día sigue vigente, sigue funcionando, ¿verdad? Recién ahora con el apagón analógico
va a ir desapareciendo también esta tecnología. Pero tuvo su buen año de servicio, o sea que fue un sistema bastante utilizado y tuvo bastante años de servicio ahora. Recién ahora estaría siendo desplazado por los televisores modernos, los televisores digitales. Bien, en 1939 Nueva York se inaugura el servicio público de televisión. Ya empieza a estandarizarse el tema de la televisión, ¿verdad? Este primer sistema tenía 340 líneas y operaba a 30 cuadros por segundo. Eso ya era uno de los estándares. Nace la necesidad de crear estándares. En 1952 nace el sistema NTSC en Estados Unidos, que es el sistema que utiliza todo, en Estados Unidos. En 1957 nace el SECAN en Francia, en 1957 también, y 60, el sistema de la televisión color PAL. El sistema PAL, que es el sistema que nosotros utilizamos en nuestro país, ¿verdad? El sistema PAL-N. El sistema PAL-N, el que utilizamos acá en Paraguay. Bueno, algunos conceptos básicos que tenemos que conocer o saber, ¿verdad? De la televisión, ¿verdad? Hay algunas características del ojo, ¿verdad? Que se aprovecha de la televisión para crear la ilusión de estar viendo imagen en movimiento. Y esas características son, por ejemplo, la persistencia retiniana, es decir, que cuando vemos una luz, digamos, y esa luz se apaga repentinamente, no es que inmediatamente nosotros dejamos de ver la luz, sino persiste por un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Y es lo que se conoce como persistencia retiniana, ¿verdad? Por eso es que cuando una luz empieza a parpadear y parpadea ya con una frecuencia bastante más rápida, perdemos, digamos, o sea, ese detalle de que realmente la luz está apagándose y encendiéndose, ¿verdad? No, ya vemos como una luz continua. Bueno, ese tiempo de pequeño lazo de tiempo es de 1/15 a 1/20 avos de segundo, debido al tiempo que necesitan los pigmentos retinianos en regenerarse, ¿verdad? O sea que, digamos, cuando vemos, por ejemplo, miramos al sol, que es muy brillante, cerramos los ojos, aún persiste esa imagen brillante en la retina. A eso se refiere. Entonces, ese tiene un pequeño lazo de tiempo. Después tenemos el fenómeno PHI. Cuando dos imágenes idénticas aparecen sucesivamente muy próximas sobre la retina y con intervalos de tiempo inferiores al de la persistencia retiniana, es decir, inferiores a estos, tendremos la sensación de estar frente a un objeto que se desplaza de una posición a otra. Este fenómeno determina que la cadencia de filmación para reproducir el movimiento sin salto sea como mínimo de 16 impulsos por segundo, 16 IPS, 16 impulsos por segundo. O sea que cuando la luz va cambiando de un punto a otro, 16 veces por segundo, ya nosotros casi no notamos digamos, ese cambio, sino vemos ya como algo continuo, como algo continuo. Si ese punto va cambiando, es como que estar viendo que ese punto va recorriendo así continuamente, ¿verdad? Perdemos la sensación de que se está apagándose y descendiéndose continuamente, ¿verdad? Frecuencia crítica de fluctuación. Otra característica que esta frecuencia es de 50 encendidos por segundo. Una frecuencia inferior produce parpadeos. En cine se utiliza 24 IPS por segundo. Obturadas en 48 IPS y en TV 25 o 30 cuadros por segundo. Barrido entrelazado 50 o 60 Hz. Un momentito. Bien, entonces
frecuencia que se utiliza para reproducción de imagen es de 25 a 30 cuadros por segundo. Pero la frecuencia crítica de fluctuación es de 50 encendidos por segundo. O sea, estamos a la mitad, ¿verdad? A ese efecto es donde se desarrolló la tecnología de barrido entrelazado. Barrido entrelazado. Bien, dice ahí, a efecto de eliminar el parpadeo en las imágenes, en 1927, F. Schroeder inventa el barrido entrelazado. El escaneo entrelazado se usa en los formatos estándares de televisión NTSC y PAL-SECAN. Como todos sabemos, este tipo de barrido explora 2 campos por segundo. En el estándar NTSC se barren o exploran 525 líneas por cuadro a razón de 262,5 de líneas por campo. O sea, que se barren 2 campos por cuadro, totalizándose 60 campos por segundo, equivalente a 30 cuadros por segundo. Este en el sistema NTSC. En el sistema PAL-N, el sistema que utilizamos nosotros en nuestro país, utiliza 625 líneas. 625 líneas, más líneas que el NTSC. Pero está reproduciendo 50 campos por segundo, es decir, 25 cuadros por segundo estamos reproduciendo. ¿Pero en qué consiste el barrido entrelazado? El barrido entrelazado consiste en explorar primeramente las líneas impares, así como ven aquí en la imagen. Acá podemos ver que se explora primero línea número 1, línea número 3, número 5, número 7, número 9, hasta terminar el cuadro completo. Luego vuelve arriba y completa con las líneas pares. En la imagen de abajo se ve que recién ahí se completa la imagen, ¿verdad? Realizando las líneas pares. Es decir, que se realiza una exploración con saltos de líneas, En la primera exploración se realizan las líneas impares. Pero pueden notar ahí que parte de la imagen ya se puede apreciar. Se ve ya aquí un rostro, ¿verdad? Claramente. Se puede ya apreciar parte de la imagen, pero le faltan algunas líneas. Cuando se termina de explorar el cuadro completo, vuelve arriba y termina con las líneas para ahí recién se forma la imagen completa. Bueno, este sistema de barrido, que se conoce como barrido entrelazado, elimina el efecto de parpadeo en la imagen. Ese efecto que a veces suele ser algo molestoso también, que se ve la imagen, ¿verdad? Pero como que hay un efecto de parpadeo, ¿verdad? Entonces la transición entre fotograma y fotograma se hace más suave, ¿verdad? Más suave y más natural a la vez, ¿verdad? Entonces con este sistema de barrido entrelazado se elimina el efecto de parpadeo y hace que los cambios de cuadro sean más suaves y más convincentes a la vista, ¿verdad? Bien. Y aquí vamos a explicar todo el concepto del cuadro. Un cuadro de una pantalla, o sea, el cuadro nos referimos a una imagen completa que se forma en una pantalla, que está formado por 2 campos. Primero, el campo impar, que consiste en el escaneo de las líneas impares, así como estábamos viendo en la imagen anterior, ¿verdad? Que primero se explora la línea 1, 3, 5, 7, todas las líneas impares, hasta la línea, si es un sistema PAL-N, habíamos dicho que cuenta con 625 líneas. Entonces, a los 625, a la línea número 625, termina y vuelve arriba y empieza otra vez con la línea número 2, número 4, número 6, número 8, hasta la línea 624. Y recién ahí completa el cuadro completo. Entonces, un cuadro, una imagen completa, está compuesto por campo impar y campo par. Si nosotros estamos reproduciendo 25 cuadros por segundo, 25 cuadros por segundo, eso significa que estamos reproduciendo 50 cuadros por segundo. ¿Por qué 50 cuadros? Porque 50 campos, porque cada cuadro está compuesto por 2 campos, campo impar y campo par.
50 campos por segundo estamos reproduciendo entonces. Y a esa velocidad ya la imagen es mucho más, los movimientos de la imagen, digamos, es mucho más natural y convincente. Bueno. En el sistema PAL-N entonces, cuadro por segundo es de 25. La frecuencia vertical, eso se refiere a la cantidad de veces que voy arriba hacia abajo, ¿verdad? O sea, yo realizo de esta manera la escritura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Empiezo arriba con la primera línea y termino abajo. Entonces, cada cuadro yo estoy realizando doble escaneo. Voy primero una vez para el campo impar. Voy la segunda vez para el campo par. Ahí recién completo un cuadro. Entonces, si estoy reproduciendo 25 cuadros por 2, porque realizo doble escaneo, en total son 50 Hz. Esa sería la frecuencia vertical. Entonces, se refiere a la cantidad de veces que voy arriba hacia abajo. Después, la frecuencia horizontal es de 625 por 25. ¿Por qué 625 por 25? Porque 625 es la cantidad de líneas horizontales que está compuesta la imagen o el cuadro. Y si estoy reproduciendo 25 veces por segundo, por 25 en total me da 15.625 Hz. O sea, esas son las frecuencias que en este sistema va a ser constante, ¿verdad? La frecuencia vertical, 50 Hz, y la frecuencia horizontal de 15.625 Hz. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió esta parte sobre la frecuencia vertical o horizontal? No sé si tienen alguna consulta. Pueden habilitar su micrófono. Para mí está todo claro esta parte, profe. Dale, gracias. Vamos a avanzar entonces. Perfecto, profe. Dale, dale, gracias. Bien, las características de una pantalla analógica. Primero, la relación de cuadro. O sea, se refiere al largo y ancho de la pantalla, que es de 4x3 o de 4:3. Es lo que se conoce relación de cuadro o aspecto del cuadro de 4:3. Toda la televisión analógica, los tubos de rayo catódico, tiene esta relación. No importa la pulgada de la pantalla, si es de 14, de 20, 21, 25, 29 pulgadas, siempre mantiene la relación de ancho y alto, ¿verdad? En este caso es de 4x3. La cantidad de líneas, ya como estábamos diciendo, es de 625 líneas. Este es nuestro sistema para el N. En NTSC es de solo 525, pero para el sistema que nosotros utilizamos es de 625 líneas horizontales. O sea, la imagen completa está formada por 625 líneas horizontales. La frecuencia de reproducción de imágenes es de 25 cuadros por segundo. 25 fotos o fotogramas por segundo, pero habíamos dicho que utilizando el sistema de escaneo entrelazado, finalmente terminamos reproduciendo 50 campos por segundo. Y al decir campos nos estamos refiriendo de campos impar y campos par. Campo impar son las líneas impares y campo par las líneas pares de la pantalla. Bien, y este tipo de pantalla utilizan los televisores con pantalla TRC, los televisores de esta generación. Bueno, seguimos entonces. También podemos hablar del escaneo o barrido progresivo. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, el escaneo progresivo, comparado con el escaneo entrelazado, ya no realiza saltos de línea, sino cada línea se va escaneando
líneas tras línea. Línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, se va escaneando, ¿verdad? Sin saltos de línea. Este tipo de escaneo o barrido utilizan los monitores de PC, proyectores de vídeo, televisión de alta definición, sistema de vídeo digital. O sea, los televisores de alta definición utilizan este sistema de barrido. Explora todas las líneas horizontales de una sola vez como si fuera un único fotograma. Ofrece una imagen de mucha más calidad y requiere de un ancho de banda, de mayor ancho de banda. O sea, ese sería el inconveniente, ¿verdad? Con este sistema de barrido. En la televisión analógica no se estaba utilizando este sistema ya que requiere un mayor ancho de banda para su transmisión. Por lo tanto, la transmisión de la TV analógica, la TV aire analógica, utiliza el sistema de barrido entrelazado. Con el sistema de barrido entrelazado se ahorra ancho de banda. Eso permite que cada canal ocupe menos ancho de banda en el espectro de frecuencia y permite, por ejemplo, en el sistema o en la banda VHF tengamos como 12 canales y en la UHF mucho más canales. Si quisiéramos transmitir en formato imagen de alta definición, en este formato estaríamos ocupando mucho más ancho de banda, casi como 10 MHz de ancho de banda, y eso permitiría, digamos, o causaría de que tengamos menos canales disponibles en el espectro de frecuencia de HF y UHF. El sistema actual de transmisión de TV aire analógico está ocupando 6 MHz de ancho de banda por cada canal. Ok. Bueno, y el sistema de escaneo, de barrido progresivo, escaneo progresivo, utilizan los televisores de pantalla digital. De hecho, estos televisores también pueden sintonizar o también pueden recesionar la imagen analógica, ¿verdad? Y hay un circuito, hay un bloque de circuito del procesador de vídeo que se ocupa de convertir la señal analógica en señal digital y de realizar también el desentrelazado de la imagen. O sea, estos televisores realizan barridos progresivos en la pantalla. Barridos progresivos. Es decir, que línea por línea, no hay salto de línea. Pero ¿qué pasa? La señal de aire que se transmite de los canales analógicos está transmitiendo para un sistema de barrido entrelazado. Es decir, que estas transmisiones están diseñadas para los televisores analógicos, para los televisores de tubo de rayo catódico. De hecho, que fue pensado en los tubos de rayo catódico para la transmisión de TV. Entonces, ¿qué hacen estos televisores? Realiza el proceso de desentrelazado de la imagen. Es decir, que va recibiendo la información. Digamos que las primeras informaciones que se recibe es para el barrido de las líneas impares. Pero el televisor digital o la pantalla digital aún no puede realizar ese barrido, porque necesita la información de la imagen completa para poder realizar el escaneo. Entonces, ¿qué hace? Recibe toda la información de un campo, de campo impar, la línea impares. Después el siguiente paquete de información que recibe es para el cuadro para las líneas pares. Completa primeramente la información de un cuadro completo y vuelve a descomponer, digamos, pero de manera progresiva. Es decir, que cuenta con unas memoria RAM, en donde va guardando la información. A medida que va recibiendo, lo digitaliza y va guardando en la memoria y va formando ahí toda la información de un cuadro para volver a descomponer, pero ya en formato de barrido progresivo. Entonces, todo ese proceso están realizando este tipo de televisor para poder reproducir la imagen en la pantalla digital. Por ello que cuando, por ejemplo, cuando en una tienda, cuando ven la imagen de un televisor digital, de pantalla digital, por ejemplo, un LCD, y pones al lado un televisor analógico a tubo, ¿verdad?
van a notar que hay un pequeño retraso en las pantallas digitales. Es decir, que cuando cambia de cuadro, unas milésimas de segundo después cambia en la pantalla digital. Eso porque el televisor con pantalla digital necesita un tiempo para realizar todo ese proceso de desentrelazado. ¿Ok? Bueno, realmente hoy en día no creo que haya más televisor analógico en las tiendas de electrónica, ¿verdad? Ya todos son pantallas digitales, pero si alguna vez tienen la oportunidad de comparar, van a notar esa diferencia. Si los televisores sintonizan el mismo canal de aire, van a notar que la pantalla analógica cambia primero el cuadro que en la televisión, en el televisor de pantalla digital, ¿verdad? Bueno, seguimos. Formatos de vídeo. Estos son los diferentes formatos de vídeo que normalmente trae un reproductor, digamos, doméstico o un televisor, ¿verdad? Las entradas de vídeo que podemos encontrar en estos televisores, ¿verdad? O los formatos de vídeo que están disponibles para poder utilizarlo, ya sea para conectar de un aparato a otro para transmisión también, ¿verdad? La señal de vídeo compuesto, que es la señal de la calidad más baja, digamos, estándar, la señal de ese vídeo o super vídeo también, el vídeo componente, hasta ahí vamos con las señales analógicas, el vídeo componente. La DVI, Digital Visual Interface, ya es transmisión digital, ¿verdad? Ya son conectores para transmisión digital. Y también el HDMI, ¿verdad? La sigla HDMI es la interfaz multimedia de alta definición. Esos son los tipos de conectores o entrada de vídeo disponibles en los televisores de uso doméstico. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Bueno, la señal de vídeo compuesto es la señal de la calidad estándar, digamos, la de de más baja calidad que podemos tener. Es el famoso conector amarillo que suele traer los televisores, la entrada amarilla. El video 1, video 2, eso suele traer la entrada amarilla. Bueno, en este formato, la señal de vídeo se ve de esta manera. Se utiliza el famoso cable RCA, ¿verdad? El amarillo va para el vídeo, el rojo y el blanco son audio. O sea, es decir que con el vídeo no va el audio. Audio van separados, en canales diferentes. De dos canales, canal derecho e izquierdo. Pero en el conector amarillo estamos transmitiendo vídeo de formato analógico y de la de menor calidad de vídeo. Bueno, ¿por qué se llama vídeo compuesto? Porque las señales aquí vienen todas mezcladas, ¿verdad? En un solo cable, en un solo conductor o en una sola vía se está enviando toda la información. Toda la información del brillo, del color, de la sincronía, todo vienen juntos. Y si observamos en el osciloscopio, vamos a ver una señal parecida a esta. Aquí, estos pulsos son los pulsos de sincronía. Empieza aquí, termina acá, ¿verdad? Toda esta información que vemos aquí corresponde a una línea de la pantalla o a un trazo de la pantalla. En el formato de vídeo PAL-N, estamos hablando de 625 líneas, ¿verdad? Y esta señal de aquí corresponde a una línea, a una sola línea. Entonces, empieza aquí y termina acá. La siguiente señal ya sería la línea de abajo. Y la siguiente, la línea más abajo. Así va enviando la información para cada línea. Entonces, los pulsos me indican el sincronismo para el barrido. Dónde empieza y dónde termina un barrido. Esta señal de aquí se llama señal de burst o salvacolor. Es decir, que es también una señal de sincronismo, pero que es para el sincronismo del color. El color viene montado sobre la señal y es esta señal modulada en cuadratura. Se le dice así modulada en cuadratura porque se modula tanto en amplitud y en fase.
tanto en amplitud y en fase, ¿verdad? Por eso se conoce como modulación en cuadrato. Entonces la información de color viene en todas estas señales. Y la información del brillo o de la luminancia, cuando decimos luminancia, nos estamos refiriendo a la información al brillo y de la oscuridad que trae la señal de vídeo. Como sabemos, el vídeo está formado por puntos brillantes y puntos oscuros. Entonces, esa información trae la luminancia y la luminancia viene modulada en amplitud. ¿Qué significa eso? Que a medida que mayor amplitud tenga, más brillo se traduce eso en información de menos amplitud, menos brillo. Los colores más oscuros corresponden a una amplitud menor. Entonces, esta escalerita que vemos aquí sería la luminancia. Y la forma de este vídeo correspondería a una barra de colores más claros al más oscuro. Bueno, se nos va a cortar. Y si se corta, ya saben, se vuelven a conectar, por favor, para continuar con la clase. ¿Está bien?